Saludos, mi nombre es John Alejandro Álvarez Muñoz y aquí está el diagrama de clases para la actividad número 3, que básicamente lo que se plantea es desarrollar un software para gestionar la compra, venta de CDs y de colecciones y el registro de una tienda de discos. Partimos entonces de la clase productora. En la clase productora tenemos entonces los atributos productora ID de tipo entero, nombre de tipo cadena, dirección de tipo cadena, código postal de la productora de tipo cadena y el país sede de esta productora. Tenemos entonces, como se ve, el método constructor que recibe todos los parámetros y sus getter y sus setter. Luego entonces tenemos la clase edición. La clase edición tiene los atributos propios de su clase, que son edición ID de tipo entero, fecha de tipo fecha, productora actual de tipo cadena, productora ID de tipo entero, obra ID de tipo entero, su constructor y los getter y los setter. Luego entonces tenemos la clase obra, que la clase obra tiene el ID de la obra, que es de tipo entero, tenemos la clave, que es de tipo cadena, y el número de ejemplares, que es de tipo entero. También tiene su constructor, que recibe e inicializa todos los parámetros. Tenemos también el método vender ejemplares, que recibe como parámetro obra ID de tipo entero y la cantidad de ejemplares también de tipo entero, los getter y los setter de la clase obra. Luego entonces, continuando, tenemos la clase CD, que la clase CD tiene número de CD, el ISSN, que número de CD es de tipo entero, ISSN de tipo cadena, nombre de tipo cadena, precio venta de tipo float y obra ID de tipo entero. Tiene su método constructor, tiene también los getter y los setter. ¿Y qué pasa con la clase CD? Que la clase CD también compone o envía parámetros a la clase colección, porque entonces la clase colección, como vemos acá, tenemos número de colección de tipo entero, nombre de colección de tipo cadena, promotor de tipo cadena, precio venta de tipo float, obra ID de tipo entero y número de CD de tipo entero. En la tienda se venden tanto CDs individuales como colecciones que se componen de varios CDs, de dos o más CDs. Luego entonces vamos a la clase pista. En la clase pista tenemos número CD de tipo entero, número pista de tipo entero, título canción de tipo cadena y duración de tipo float. Tiene su método constructor y sus métodos getter y setter. Luego entonces tenemos la clase artista. En la clase artista entonces tenemos artista ID de tipo entero, número de pista de tipo entero, nombre de tipo cadena, país de tipo cadena, género de tipo cadena y es grupo de tipo booleano. ¿Qué pasa? ¿Para qué necesitamos esta variable es grupo de tipo booleano? Si el artista es un solista, entonces no hay problema porque registraríamos todos los datos de ese artista acá como solista. Pero si no es un solista, sino que es una orquesta o es un grupo, entonces, si es un artista solista, entonces la variable es grupo se va a mantener en false. Pero si el artista es un grupo, entonces se le cambia su valor a true y vamos a entrar entonces a esta próxima clase que es la clase integrante. ¿Qué tiene la clase integrante? La clase integrante tiene el ID de los integrantes, el ID del artista, los nombres de los integrantes de ese grupo y la cantidad de integrantes. Y como vemos también entonces, tiene su método constructor y los getter y los setter. Hasta aquí entonces la explicación del diagrama de clases. No, profe, mi nombre es Brian Steven Gallego de Tancur. Procedo con explicar el código. Como Alejandro lo mencionó, tenemos todas nuestras clases. Aquí está el código con su constructor, sus variables, sus getter y su setter. Pasamos con obra, lo mismo, tenemos nuestra clase, nuestro constructor, nuestras variables y nuestros métodos getter y setter. Adicional, los métodos
que propias de la clase. En estos momentos, registrar, modificar, consultar, eliminar, comprar ejemplares y vender ejemplares. Estos están en paz, dado que necesitamos una base de datos, crear un CRUD completo y en el ejercicio no lo mencionaba. Por eso hicimos la simulación de dichos métodos y como si estuviéramos creando el CRUD completo. Lo mismo tenemos con edición. Acá en vez de heredar las clases, lo que estamos haciendo es una instanciación de la clase como tal dentro de nuestra clase, sus variables, sus getter y setter, clases ID pasa igual en vez de heredar toda la clase como herencia. Nosotros estamos instanciando o creando el mismo objeto dentro de la clase. Esto con el fin de hacer el ejercicio práctico y poder facilitar la creación y esa parte de programación orientada a objetos, esa técnica, sin usar una base de datos como tal. La colección pasa lo mismo, solamente que acá en vez de invocar o heredar o instanciar la clase CD, lo que hacemos es crear un objeto de tipo lista. Hacemos lo mismo, tenemos los métodos agregar CD y mostrar CD, dado que pues tenemos una restricción ahí por lo antes mencionado con la base de datos. Tenemos la clase pista, exactamente funciona igual que las otras, getter y setter, constructor, variables de la propia clase y la instanciación del objeto clase CD. Artista, exactamente lo mismo, getter y setter, instanciación y referencia o creación del objeto dentro de la clase. Clase integrantes, exactamente lo mismo. Y pasamos con el ejemplo. Entonces, en esta parte empezamos importando o haciendo un namespace o haciendo ese llamado a las clases para poder usarlas y poder crear esos objetos. En esta parte tenemos variables flag que nos sirven para estar dentro de nuestro menú o dentro de nuestro programa. ¿Sí? Se seteará una 100, dado que pues si es 0 se sale y si tiene otro valor, pues entramos por ahí. El while es que mientras no se salga, tenemos acá salir, esto va a seguir funcionando. Creamos lista de CD, pista, artistas, integrantes y colecciones, dado que tenemos todo eso como listas, como objetos, dentro de otros objetos. Entonces, esta es nuestra primera instancia, nuestra primera parte, que es el menú. Luego tenemos una validación interna, que es un while dentro de otro while. Validamos si la principal de opciones es uno, que es productora. Entramos a toda la productora, ¿cierto? Y empezamos con el while, que es lo mismo. Generamos todo este while. Si el second de opciones o el segundo de opciones, ingresamos si vamos a crear, mostrar, modificar, eliminar o salir, pues validamos todo eso internamente e instanciamos el objeto, mostramos el objeto. Acá hacemos un try catch, dado que si eliminamos el objeto y queremos mostrar, pues no nos debe mostrar nada y evitamos ese cierre inesperado de la aplicación. En la opción 3 es modificar el objeto y en la opción 4 tenemos eliminar, ¿sí? Y pues adicional tenemos la de salir. Así sucesivamente seguimos con cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Primero entramos por productora, obra, edición, CD, pistas, artistas, integrantes, colecciones y salir. Todos estos son las opciones y el código de cada una de esas clases o de esos objetos. Ahora, voy a ejecutar todo el código. Entonces, acá tenemos todo el menú. Entonces, empezamos. Si entramos por productora, entonces nos dice, bueno, vas a crear una productora, mostrar un producto, modificar productora, eliminarla o vas a salir de productora. Como esto tiene una jerarquía y una dependencia uno de otro, nosotros tenemos que empezar a crear los objetos. Para evitarnos de ingresar todo ese código manualmente, hicimos que
se crearan los objetos al momento de presionar una opción y no estar llenando como tal cada objeto, porque son muchos, entonces se volvería muy largo el video. Entonces acá lo que hacemos, si digitamos uno, él crea el objeto con todos los detalles que le dimos a los valores. Entonces, si le damos uno, vamos a crear el objeto y lo mostramos. Entonces acá tenemos nuestro objeto creado, el nombre de la productora, en dónde está, el código postal, la dirección y con todos los demás atributos. Si le damos modificar, vemos que la productora se modificó. Al mostrar el resultado, decimos ya no está en México, sino que es en Guatemala y no se llama BMG, sino BMG Studio Pro. Si salimos, entramos por la segunda opción, que es obra. Entonces, al momento de entrar a obra, pasa lo mismo que con productora. Creamos el objeto, mostramos el objeto y si queremos lo modificamos, no hay problema. No lo voy a hacer en este caso para agilizar. Y tampoco voy a eliminar un objeto porque si elimino ese objeto de ahí para abajo va a generar error porque no tiene una referencia como tal ni un objeto en memoria a donde apuntar o un objeto creado. Entonces le damos a salir. Ahora vamos por, entramos anteriormente fue en obra. Ahora vamos para edición que es 3. Creamos el objeto, lo mostramos y le damos a salir. Ahora vamos para el CD. Entramos a CD, lo creamos, lo mostramos y salimos. Bueno, pero vamos a crear la pista de los CDs. Ya creamos las pistas, como pues en el código. Ya seguimos con el resto de la creación. Entonces le damos a salir porque ya creamos las pistas. Seguimos con los artistas. Lo mismo, crear artistas. Tenemos las opciones de modificar también, pero pues en este momento no lo hacemos. Vamos a mostrarlos. Y ahí están los 3 artistas. Vamos a salir. Ya creamos los artistas, proseguimos con los integrantes. Creamos los integrantes. Entonces ahí nos dice, ¿cuáles integrantes vamos a crear? Tenemos que recordar por acá, cuando nosotros creamos los integrantes, hay una validación, ¿cierto? Donde si miramos los artistas en estos momentos, cuando se crearon, nosotros creamos 2 con false y 1 con true, ¿cierto? En este caso es el artista número 2 que creamos con true. Eso quiere decir que forma parte de un integrante. En este sentido, siendo consecuente con lo mencionado, toda esta validación nos lleva a esa parte donde obtenemos primero el número de la pista, el artista y el índice. Acá en esta validación validamos que ese artista con el índice donde entramos, obteniendo el que sea true, entramos por este lado, ¿cierto? O sea, si este artista con este índice es un grupo, pues vamos a insertar el grupo. En este caso es el número 2 que tiene un grupo. Le damos 2 y ahí entramos. Entonces, integrante creado con éxito. Si vieron, este es el print de ese o el output. Integrante creado con éxito. Quiere decir que sí se hizo la creación exitosa. Acá vamos a mostrar los integrantes, ¿sí? Entonces, ahí quedó listo. Vamos a salir y le damos la opción 8, que es la colección de los 2 is que creamos anteriormente. Entramos, creamos la colección y mostramos la colección. Entonces, en la colección, es esta sección de código que acá, si es la opción 8, decimos que para esta colección 1 es este número, se llama colección de rock, CD incluido está este ISSN, pues, que tenemos la colección lista. Y bueno, ya mostramos la colección, vamos a modificarla y mostramos otra vez, ya quedó colección de rock, edit. Ahí tenemos nuestra colección. Profesor, eso es todo. El código, pues, como está funcionando, lo explicaba al inicio, era que había muchos problemas porque en el ejercicio no decía si creábamos la base de datos o no. Entonces, por eso tratamos de simular todo ese CRUD, entre comillas,
por la parte de la aplicación. Muchas gracias, profesor.